Lo que quiero, además de darle las gracias de venir a un día de 30 grados en diciembre, a estar acá y tener esta extraordinaria presencia de ustedes, y además de todo un día, es el poder compartir algunos elementos de aprendizaje que tenemos en investigaciones que hemos desarrollado estos últimos años en el CIAE, en el Instituto de Educación de la Universidad, y que están al corazón del esfuerzo de ARPA. Entonces lo que había era, desde el punto de vista, más que qué dice la experiencia internacional, bueno, qué está diciendo Chile, las escuelas chilenas, los liceos de Chile, y con un foco relevante en la gestión técnico-pedagógica. Obviamente esta presentación está cargada aquí y es pública, pueden usarla, qué sé yo, para sus presentaciones, si encuentran algo interesante, pónganle ahí el tema de la referencia, pero son varias investigaciones y lo que voy a hacer es que voy a compartir con ustedes un tema de una provocación del punto de vista que quizás probablemente en la mañana estuvieron conversando, que no es suficiente tener el compromiso de querer cambiar y hacer muchas acciones para lograrlo. Lo clave es conseguirlo. Ese es el mandato. Y tenemos que aprender profundamente y vamos a tener que aprender rápido porque las cifras que tenemos del punto de vista del país es que estamos relativamente estancados, más allá de la pandemia. Siempre tenemos una buena excusa. La pandemia, de verdad, somos de los países afortunados, no tuvo un elemento muy profundo, sino que les anticipo, y a ustedes que ARPA hoy día tiene todas las disciplinas y habilidades del siglo XXI, es decir, es bien amplio, pero en sus orígenes partió por matemáticas. Y estamos aquí en una facultad de ciencias físicas y matemáticas, y matemática, esa disciplina está al debe profundamente. Así que los quiero provocar, lo que vengo es a provocarlos y a mostrarles que también se pueden hacer cosas, y algunas se logran, y ustedes están haciendo parte de eso, así que me imagino que es lo que han compartido en esta mañana. Ustedes ven mejor que yo no tengo vista lateral, pero obviamente me queda lejos, como comprenderán, esa pantalla, pero como preparé la ponencia, estos son los datos de PISA. Y los datos de PISA, para matemática arriba, da cuenta que la OECD viene bajando, ese es el promedio de la OECD, pero Chile está estancado, y si ponemos en años de aprendizaje, los chicos que tienen entre 15 y 16 años están a 2 años de distancia del promedio de lo que aprenden los chicos de la misma edad en la OECD. Esa es la distancia que tenemos, y tuvimos una leve mejoría, pero después un descenso, y estamos donde mismo casi 20 años después, y a una distancia sideral. Sin embargo, lo que vemos es que en términos socioeconómicos hay una reducción de la inequidad, una extraordinaria noticia, pero tenemos un promedio donde mismo más equitativo. ¿Es buena la noticia? ¿Es una noticia parcial? Bueno, todo depende, ¿verdad?, del candidato a que esté presentándose. Claramente, yo diría desde el punto de vista de política pública, es algo que necesitamos, pero lo otro es indispensable. Perú, por ejemplo, en este mismo periodo ha logrado mejorar, el país que más ha mejorado de América Latina, y ha mejorado más rápido los estudiantes más vulnerables. Nosotros aquí lo que tenemos es que los estudiantes de nuestra elite vienen descendiendo sistemáticamente, una situación muy dramática, y los estudiantes más vulnerables van mejorando. En lenguaje, en cambio, tuvimos una mejora y estamos estancados. Estamos alrededor de 0,6 años de distancia en lectura. Es decir, lo hemos hecho mejor, esa es la disciplina que mejoramos, ciencia está plana, y también hemos tenido más equidad, una mejor noticia de por medio. Hemos mejorado con reducción de la desigualdad. Sin embargo, la pandemia, conclusión, tiene rostro de mujer. Los hombres no perdieron en la pandemia en su desempeño respecto al 2018, en ambas disciplinas y en ciencias también lo hicieron las mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Y ustedes ya saben, no les voy a contar nada nuevo, que en STEM estamos al debe al respecto. Sobre el tema de los establecimientos, este es el tema macro, global.
Bueno, cuando vamos a ver las escuelas, seguimos escuelas, liceos, tenemos que solo 1 de cada 10 escuelas en Chile mejora a través de la década en forma sostenida en lectura y en matemáticas. Es decir, la mejora es escasa, lamentablemente. Es más bien un recurso que tenemos que ir a aprender de los que lo logran, cómo lo hacen, para ver si podemos replicar, adaptar, multiplicar, además de sostener lo que tenemos de por medio. Cuando tenemos un dato menos exigente, tenemos una mejora parcial en educación básica, pero no así en educación media. El porcentaje de liceos que mejoran, 25%, son el mismo porcentaje que empeoran a través de una década completa. Por eso cuando vemos las cifras es una línea plana el promedio, pero están pasando muchas cosas adentro de ellas y entonces de nuevo es una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, una buena noticia, aquellas que la Agencia de la Calidad dice, mire, estas son las escuelas insuficientes, estas son las escuelas que tenemos por mandato normativo ir a visitarlas. Bueno, cuando vemos el 2016, fíjense ustedes, tenemos aproximadamente, en Chile estamos hablando del 10% de las escuelas del país, esto es como el P900, ¿ah? Saquen ustedes las escuelas que tienen univitri docente, por lo tanto en educación básica tenemos aproximadamente unas 5.000, 6.000 escuelas, el 10% en condición insuficiente. Miren lo que sucede a través del tiempo. Paulatinamente las escuelas que lo hacen más mal, que lo hacían más mal, van superando esa condición. E inclusive cuando vamos a ver el año 2022, solo 36 de las que iban quedando estaban en esa condición. Es decir, mejorar es posible, pero pareciera ser que en un vecindario lambda relativamente cercano. Entonces, es muy frágil, es como la condición de superar la pobreza. Oye, me quedé sin pega esta vez, o el pitutito, o el bono que nos daban, no nos dieron, y pasamos inmediatamente a esa condición. Es relativamente precaria esa mejora, sin embargo, para nuestros estándares es una buena noticia y no hay que botar a la basura las buenas noticias. Cuarto elemento. La mayor parte de la heterogeneidad de los aprendizajes está adentro de las escuelas, no está entre las escuelas. La historia que uno diga en educación básica, matemática o lenguaje, aprenden más porque la escuela es particular pagada y de verdad ellos tienen todas las condiciones, no es así. Cerca del 85% de la heterogeneidad del desempeño está dentro. Entonces ustedes tienen una y otra vez el cuarto A distinto al cuarto B, distinto al cuarto C. El cuarto, que es el único, la mayor parte de las escuelas tiene un solo curso por grado, tiene niños lectores en segundo básico, niños que pueden ser silábicos y otros niños que se saben las vocales y 4 consonantes, en la misma sala de clases. Y la evidencia para Chile y mundial es así, la variable más importante para los aprendizajes. Uno va a decir, no, el efecto par, el nivel socioeconómico, los profesores, qué sé yo, es relevante, sustantivo, pero una y otra vez, estoy contando aquí de memoria, ustedes piensen, memoria fotográfica, la variable más relevante es la persistencia. Si yo aprendí a leer y me iba bien en primero básico, en segundo básico, es muy probable que me vaya bien en tercero básico. Por lo tanto, requerimos aprendizajes basales tempranos, lo más temprano posible, porque esos van a permitir mejorar las posibilidades de la trayectoria. Sin embargo, la quinta lámina dice, y ustedes no lo ven, yo tampoco, solamente voy a poner aquí, piensen ustedes, este es el 30% más vulnerable de los niños, este es el tema de matemática, este es el tema de lenguaje, de lectura, y lo que tenemos acá es lo que le pasa a los niños entre cuarto y octavo básico. Ese es el 30% de peor desempeño en cuarto básico, en matemáticas. Bueno, ¿qué le pasó a esos niños cuando llegaron a octavo básico? El 73% sigue estando en el 30% de peor desempeño. Cambiar el destino de alguien que tiene dificultad de aprendizaje es tremendamente difícil. El esfuerzo tiene que ser entre antes, mejor. Entre más temprano, más relevante. Y si son vulnerables, miren lo que sucede. Aquí está el 30%, de nuevo el desempeño, miren, este es el 30% de mejores ingresos. Sí, la persistencia sigue siendo alta,
pero solo 50%, no 73%. Hay 20 puntos de diferencia. Si yo soy vulnerable socialmente, se me hace más difícil. Inclusive, si usted dice, mira, si yo lo que tengo es que era del 30% mejor, ¿qué probabilidad que siga siendo del 30% mejor cuando era vulnerable? 50%. Pero si yo era del 30% mejor y era del 30% de mejores ingresos, casi 80%. La pobreza condiciona, y condiciona no el resultado solo de hoy, sino la trayectoria que tengo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cuando uno tiene la oportunidad de poder trabajar con una escuela, tiene que trabajar estratégicamente para producir aprendizajes relevantes. Porque de lo contrario, si no lo logramos, casi nada va a pasar de lo que andamos buscando. Y ahora voy a pasar muy rápido, tengo muchas láminas y se las voy a compartir, pero hemos hecho varias investigaciones, hemos ido a escuelas, porque tenemos números, el tema cuantitativo, pero lo que requerimos son pistas de la caja negra de qué es lo que hacen para mejorar. ¿Se acuerdan? Tenemos pocas escuelas que mejoran. Bueno, ¿qué es lo que hacen para mejorar? Y hemos ido a escuelas de básica, hemos estado algunos años asistiendo a ellas, hemos ido a liceos del país, de todo tipo, pero que tengan trayectoria de mejora, y hemos ido a un estudio muy interesante de UNICEF que se decía, ¿quién dijo que no se puede? ¿Verdad? 14 escuelas que lo hacían vulnerables y extraordinarias. Bueno, fuimos 10 años después a verlas. Hemos ido además a muchas otras escuelas, a muchos liceos, a jardines infantiles, es decir, a muchas instancias para poder conocer, y aquí lo que tenemos son algunas pistas. Y las pistas dicen que la mejora escolar es una maratón. Es una trayectoria, no hay una bala de plata, no hay un factor que uno diga, mira, si yo tengo y pongo a la buena profesora, va a cambiar la escuela. Bueno, es necesario, pero no suficiente. Y tenemos 4 grandes dimensiones de factores que tienen que ver el contexto, las políticas, el tema del mercado, la competencia, inclusive la ley CEP o el PIE, o como oportunidades de por medio, el liderazgo educativo, fundamental, el tema cultural, del punto de vista de la cultura, de la comunidad educativa, del tema de la identidad y la pertenencia de los estudiantes respecto a ese establecimiento, y obviamente lo que venimos a conversar de lo técnico-pedagógico. Ese es el foco que voy a poner acá. Aquí están, ¿verdad?, distintos elementos. Miren cuando sale el tema de palabras, ahí están los que les estoy mencionando, una y otra vez muy coherente, lo que aparece como más importante, y este es un elemento de articulador porque la mejora es sistémica, pero uno tiene, en estas trayectorias que les voy a mencionar acá, uno tiene procesos por los cuales parte. Siempre las escuelas que están más deterioradas tienen que ser normalizadas. Si los profesores no van a clases, si los estudiantes no llegan, que es un tema que ha sucedido post pandemia con mayor intensidad previamente, si tenemos una rotación sistemática de actores, si tenemos una dificultad de convivencia o de clima, de que los estudiantes se suben arriba de la cabeza a la profesora cada vez que va a comenzar la clase y que la comienza tarde y la comienza temprano, la termina antes de por medio, bueno, requerimos regular unas condiciones básicas para que otros elementos más complejos vayan ocurriendo, como lo técnico pedagógico. Si lo otro no está, de verdad va a caer en saco roto, para que uno tenga de verdad como algunas pistas de qué vamos a tener para el tema de la mejora, y después paulatinamente uno tiene que hacer muchas acciones para que se vuelvan prácticas, y solo después de que se transforma después de prácticas institucionalizadas comienzan a ser parte de la cultura del establecimiento. Si uno lo hace una directora, una vez, la profesora del cuarto B o del séptimo básico, es parte muy puntual de una sala de clases. Bueno, otro elemento relevante a nivel internacional, bueno, ¿dónde está el corazón de la mejora? Ahí está, como ustedes ven, los estudiantes, como les comentaba, y el tema de los profesores y el liderazgo haciendo la diferencia más marcada. Entonces lo que tenemos es que, del punto de vista de las acciones de ARPA, está en el corazón de las oportunidades de mejora a partir de la evidencia que tenemos para Chile. Y en el ámbito técnico-pedagógico, 4 elementos estratégicos, y cada uno con elementos muy concretos que los
identificamos en las escuelas y en los liceos que fuimos. Es decir, no es que leímos tantos papers, qué sé yo, que también los leímos para poner un marco de referencia, sino que surgieron de ese conjunto de experiencias. Y voy a mencionar solo algunos porque obviamente no nos alcanza el tiempo y ahí sí se van a quedar dormidos si lo hiciera con el detalle que está. Pero una comunidad de aprendizaje, la gestión del currículum y de los componentes pedagógicos, cómo se enseña en el aula y cómo se trabaja en la diversidad. Esos dos últimos elementos, cosas que ustedes han estado desarrollando, aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños que son del programa de integración educativa? ¿Cómo podríamos tener pistas con el tema de necesidades educativas especiales? ¿Verdad? Algo de que Chile pone 700 millones de dólares al año y la mayor parte de ellos no adquieren las competencias que deberían tener. Puede que se demoren más, que deberíamos aprender de una didáctica distinta, pero deberían aprender a leer, a aprender a escribir, a aprender el tema matemático, porque la mayor parte de esos niños son con necesidades educativas transitorias. Y sin embargo, todos los indicadores que tenemos es que quedan rezagados mayoritariamente y tenemos un alto nivel de deserción educativa. Por eso casi ninguno de ellos termina accediendo a la educación superior, cuando hoy día es un derecho adquirido de por medio. Bueno, el tema de comunidades de aprendizaje, esto es una señal de que me queda poco tiempo, ¿no? Que se pagan. Aquí lo que requerimos somos una comunidad al interior del colegio, no nos sirven la profesora de aula. Muchos tienen el eslogan de que en el aula se juegan las cosas, sí, pero si hay un establecimiento, una organización completa, solo vamos a tener una que otra buena profesora. Requerimos una comunidad que aprende y que quede instalada, porque la rotación en Chile al año es de 10%. En los colegios que lo hacen más mal, es 20, 25 y hasta 30% de promedio al año, antes de la pandemia. Por lo tanto, aquí lo que requerimos es un tema de colaboración, que tenemos muchas pistas de los efectos que tiene, y ustedes lo han percibido. Cuando tienes comunidad de aprendizaje, no es solamente que se siente más la autoeficacia de los profesores es mayor, sino el tema del bienestar, el tema de los logros es mucho mayor. Es muy robusta esa evidencia, y lo que tenemos un montón de literatura con distintos componentes a través de los años, de distintos actores, y que uno, si se fijan acá, es cómo por etapas lo vamos construyendo. Normalizar el trabajo, compartir buenas prácticas, buenas experiencias, pero no es suficiente. Podemos ir a muchos seminarios de cómo lo logran estas escuelas y vamos a nuestro lugar de trabajo y de verdad tenemos una presión. Estamos en el piso del fondo del océano y tenemos muchas cosas que hacer de urgencia. Por lo tanto, el desarrollo de capacidad es mucho más lento y vamos a ver cómo lo han hecho algunos. El tema de coordinar tareas y el trabajo en distintas modalidades colaborativas. Y aquí ustedes se fijan, hay distintos mecanismos que podemos graficar el tema de las redes. Y lo que hay, no siempre el liderazgo del punto de vista de los otros es alguien que es el UTP, que uno pensaría que siempre lo es. No siempre es la directora. A veces es compartido. Tenemos una directora que es mejor para la gestión y tenemos una UTP para el tema del punto de vista técnico-pedagógico. Pero muchas veces tenemos algunos profesores que son un referente para el resto. Por lo tanto, los componentes de liderazgo y los mecanismos del punto de vista gráfico podemos sentir que hay lugares y escuelas con herramientas que podemos graficar claramente si son integrados y una comunidad de aprendizaje o no. El tema de gestión curricular y pedagógico, el segundo componente, 4 elementos críticos. Planificar y organizar la enseñanza, monitorear una y otra vez la gestión de la mejora basada en datos. ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué está resultando? No nos sirve de nada que tengamos un checklist que el PME está incorporado de por medio, que vamos a tener una ATE que nos está apoyando, que vamos a descansar del punto de vista que nos manda unas pruebas día. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Resulta lo que hicimos? No resulta nada. Bueno, ¿por qué no resulta? Quizás nos equivocamos en escoger, porque no podemos escoger un árbol de Pascua de por medio. Y el tema del aprendizaje al final del día. Los niños son el centro. Vamos a mejorar las habilidades y el trabajo colaborativo de los profesores para que a los niños les pasen cosas. Si a los profesores, a los directivos, inclusive a los investigadores con nuestros papers, seminarios, qué sé yo, nos pasan cosas buenas y no le pasan cosas a los niños, fue tiempo relativamente perdido. Que es un cambio de paradigma desde el punto de vista de la tarea de los investigadores. El trabajo en el aula
miren lo que tenemos de por medio, es que esto de los atributos que hay de por medio en general, inclusive en los liceos que lo hacían bien, es un cambio paradigmático y la pandemia permitió acelerar la innovación del punto de vista de la didáctica. El tema de aprendizaje basado en proyectos, la articulación curricular, la codocencia, el tema de cambiar, desordenar a los estudiantes una vez que volvieron, algo que era una innovación tremenda, ¿verdad?, de ARPA, decir, no vamos a verle el cuello a cada uno de los estudiantes de adelante, sino que los vamos a ordenar distintos y solamente cuando todos hayan comprendido el problema va a levantar la mano el grupo de que de verdad pudo responder a el tema del ejercicio y cualquiera podría contar la respuesta que hay de por medio. Esa innovación está ocurriendo con más intensidad, pero era relativamente escasa. El tema de aspectos clave que están ahí de por medio, ustedes lo están viendo. Yo solamente les quiero contar sobre el tema de la gestión del tiempo instruccional. La OECD, el promedio es del 80%, Chile tiene poco más del 60%, ahí estamos. Y cuando fuimos por Mejor Matemática durante 2 años a visitar todas las salas de clase de 5 escuelas del Gran Santiago, la mayor heterogeneidad de nuevo estaba al interior de la escuela. Habían profesoras de cualquier grado que tenían 85, 86% de tiempo instruccional y otras colegas 25, 28% de ese tiempo. Por lo tanto, no es la pobreza, no es la vulnerabilidad, no es solo el barrio. Tienen en el margen una explicación, en el margen. Pero el corazón está adentro. Por lo tanto, es una pista relevante cuando ustedes se acercan a un establecimiento, reconocer esa diversidad. Y parte de los recursos que ustedes van a contar están también dentro del propio establecimiento. ¿Dónde hemos tenido esfuerzos ahora nuevos? El tema de la enseñanza a distancia es un desafío enorme. La evidencia nos dice que es un remedio. La educación a distancia desde el tema preescolar hacia arriba, en la educación superior de adultos podría ser más efectiva. Lo que tenemos es que los desafíos del punto de vista de los estudiantes, como ustedes ven ahí, todo el tema socioemocional es otra cara del proceso de aprendizaje, no son escindidos. Para que suceda el aprendizaje profundo requerimos esos componentes, desde antes de la pandemia, pero la pandemia lo puso en el tapete como primera prioridad. Y el tema también de los profesores, esa vulnerabilidad, ese estrés, esa sensación del punto de vista de incompetencia se acentuó post-pandemia, porque si antes teníamos cierta heterogeneidad dentro de la sala de clase, ahora se profundizó. Y el tema de la diversidad, y aquí termino con esta parte, es que tenemos que los profesores, las profesoras, cuando las entrevistamos nos cuentan, es para que me vean a mí, esa es la idea, Pato, por eso me lo cortan a cada rato. Estamos chequeando varias cosas, un estudio de eye tracking. Lo que estamos encontrando es que los profesores dicen, ¿sabe lo que yo tengo problema? Es esta diversidad. Piensen ustedes, para el mundo municipal, para la educación pública ya lo era de antes. Para el mundo particular subvencionar la novedad, porque los mecanismos de selección, de entrevista, de mire, cámbiese de escuela porque el proyecto educativo no es para usted, el tema del copago, el tema de las pruebas de selección, hacía que fuera masivo, de la mitad de la matrícula del país. Piensen ustedes que solo 1/3 de los niños van a escuelas públicas, los otros 2/3 van a escuelas privadas, y la mayor parte de las escuelas privadas tenían estos distintos y varios de estos mecanismos de selectividad. Hoy día sigue habiendo un 20% de matrícula chilena que va a escuelas con financiamiento compartido. 8 años después de la ley de inclusión, que pensábamos que lo iba a eliminar, era el 40% antes de esa ley, hemos avanzado a la mitad, y obviamente son los de mayor copago, y otro 9% va a colegios particulares pagados. Pero sin embargo, a pesar de esa prioridad, tenemos muy pocas herramientas para ayudar a gestionar esa diversidad. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, y cuando vamos a los colegios en básica, miren lo que tenemos. Hay distintos esfuerzos de estas escuelas que lo estaban haciendo mejor, que estaban mejorando. Era un tema prioritario. Talleres diferenciados. El tema del PIE y la ley CEP con recursos muy relevantes.
Lo mismo en el tema de los liceos. Hay liceos donde el equipo PIE es extraordinario. La articulación con los servicios de derivación, porque obviamente hay varios niños, jóvenes, chicas, que requieren una atención que no está dentro de la psicóloga y la trabajadora social, la dupla psicosocial, pero se articulan con otros para poder derivarlo efectivamente, siendo que en muchos lugares no hay cobertura para salud mental. Piensen ustedes, uno de los déficits que tenemos a lo largo del país, y el tema también de mecanismos de personalización de la enseñanza, que no es el tema de segmentar para ver cómo llevamos más lejos a los que se merecen, a los del primero medio A, que ellos sí podrían ir a la universidad y el resto no, porque de verdad no se esforzaron, el mérito está en ese grupo, sino que al revés. Por ejemplo, en tema de pospandemia, los chicos van a talleres complementarios fuera, en algunas de las disciplinas salen y se agrupan con estudiantes que estén en los mismos niveles de logro. En el caso de Finlandia, cuando se inauguró el Centro de Justicia Educativa de la Universidad Católica, el investigador finlandés que vino a inaugurarlo contaba que el 70% de los estudiantes finlandeses tienen a lo largo de su trayectoria educativa alguna de esas experiencias. Todos tenemos en alguna disciplina, en algún momento, por distintas situaciones, la necesidad de reforzar elementos que quedamos rezagados. Por lo tanto, identificamos distintas pistas. Y en el caso de los liceos, el tema de nuevo, el programa PIE muy articulado, un elemento estratégico. Un elemento estratégico. El tema del monitoreo temprano, donde está cada uno de los niños. Piensen, casi todos los liceos de Chile públicos comienzan en primero medio. Entonces, si la persistencia es relevante, entran niños que inclusive no decodifican el tema de lectura. ¿Para qué decir desde el punto de vista de sus habilidades de básica en matemáticas? Bueno, lo identificamos, lo estratificamos y vamos probando de qué nos resulta, qué no nos ha resultado de por medio, trabajar con los estudiantes rezagados. Esto significa que me queda menos tiempo todavía porque es más persistente el cierre de lo que tenemos. Tengo 27, nos quedan unos minutos. Solamente voy a contar algunas pistas de experiencias concretas. Una de estas es la Fundación Arauco, que ha trabajado por un largo periodo de tiempo con escuelas públicas. Solo escuelas públicas, prácticamente toda educación básica. Y lo que tenía era la pregunta, bueno, ¿ya hemos agregado algún valor o no? Y lo que hicimos fue hacer con un grupo control, seguir por más de 10 años el desempeño que había de por medio en ellos con distintos indicadores. Y lo que nos encontramos es que efectivamente era altamente exitosa el logro de ese acompañamiento. En términos simples para esta parte, es que lograba tanto resultados de mejora en matemáticas como en lectura. Lograba tanto mejorar los que estaban por abajo, en la cola de abajo, como en la cola de arriba. Y mejoraba además de equidad. En términos como simples, en una frase, las escuelas habían mejorado, estas son escuelas, piensen ustedes, de comunas pequeñas, en la zona centro-sur del país, por cada punto que habían logrado mejorar debido a la ley CEP, la subvención escolar preferencial, la Fundación Arauco había logrado duplicar ese efecto. Es decir, sobre ese componente y en términos promedio, pero también de equidad. Y la pregunta era, bueno, ¿y qué es lo que hace? Porque, de nuevo, el tema matemático. Bueno, fuimos durante todo el año a hacer estudios de caso en 6 escuelas y sus sostenedores. Y fuimos a preguntarle cómo ha sido la experiencia de la última década, qué es lo que ha implicado, qué es lo que ha sido de por medio relevante. Y miren lo que nos indican. Efectivamente, lo que hay es que la estrategia de largo aliento sistemática con la Fundación Arauco ha desarrollado y permitido instalar capacidades en las comunidades educativas, en los profesores, en las profesoras. Y esas estrategias han permitido mejorar las habilidades de los niños en lectoescritura y matemáticas, lo que habíamos visto en lo cuantitativo, sin decirles de por medio. ¿Y qué es lo que sería valorado? El tema de la construcción de confianza, los altos estándares de calidad, la persistencia en el tiempo, es decir, para ser partners requerimos ser socios por varios años. No nos sirve una vez y nos vamos. Lo que descubrimos es que el efecto es cero cuando hace eso la fundación. Lo relevante es que uno tiene un vínculo, inclusive no es el mismo programa. Tenemos un programa de liderazgo que dura 2 años, tenemos un programa de ARPA, de verdad, en Rangel, del punto de vista de trabajamos 2 años del tema matemático, tenemos un tema
de lectoescritura para primero, segundo y tercero básico. Es decir, somos socios, somos unos partners de largo aliento. Construyen confianza y están preocupados de nosotros y adaptan esas estrategias. Bueno, en el tema de la pandemia, segundo ejemplo, lleno de cosas. Le preguntamos a los directores, nos contestan, le enviamos una encuesta todos los meses, nos contestan 1.500 directores de Chile, lleno de actividades. Nadie se queda por no hacer cosas. De verdad, las escuelas chilenas son tremendamente activas. Pero ya vimos, poco efectivas. Aquí fuimos a ver casos que habían resultado, que habían logrado reducir esos gaps de por medio. Y ahí están ciertas pistas de los que fuimos a ver en estos establecimientos, ciertos elementos relevantes que había. Lo socioemocional es parte del aprendizaje. El tema de comunidades sistémicas trabajando juntos. El tema de que no son más recursos, sino que bien utilizados los que tenemos. Y 2 escuelas que tienen ahí de por medio, voy a pasar muy rápido. Esta es una escuela de los SLEP, que muchas veces todos se quedaron en la pantalla, ¿verdad?, con Atacama. Este es el SLEP de Barrancas. Una escuela de básica de Cerro Navia, que generalmente aparece como que no, mejoró. Bueno, esta es una escuela, ahí están unos indicadores tremendos, muy críticos al inicio del año 2022, monitorea con los indicadores de matemática, de lenguaje, socioemocionales, y lo que hace es que dice, mire, vamos a tener un tema lo socioemocional y el tema académico. Vamos a trabajar en el tema una comunidad de aprendizaje estratégicamente, vamos a priorizar el tema del currículum, pero vamos a tener un tema de acompañamiento de los profesores y de los niños sistemáticamente. Y esto son la teoría de acción de las acciones que implementamos. El núcleo pedagógico, ¿verdad? Alumno, profesor, interacción de la sala de clase, planificación de ciclos cortos de mejora, no el tema del proyecto a 4 años del PME, sino que ¿qué es lo que vamos a hacer en concreto? Vamos a estar chequeando, monitoreando la implementación y que sean problemas de la práctica, ¿verdad? Como Salomé Martínez en matemáticas. ¿Cuáles son los problemas de la práctica? ¿Cuáles son los problemas? Y eso es los que vamos a estar atacando. El tema de la retroalimentación, el tema del punto de vista que estamos monitoreando para aprender. Todos los indicadores al final del año con una mejora enorme y en el caso, del punto de vista que ustedes ven, el mejor desempeño que ha tenido en su historia para lectura. Mejora en matemáticas, pero menor que en el caso anterior. En el primer año de recuperación de la pandemia, un tema concreto. Y en cambio acá, una historia de una escuela, de nuevo, en el Gran Santiago, que vamos y miren lo que tienen en matemáticas, una mejora extraordinaria. Cuarto básico. Sin embargo, la misma escuela, miren lo que le pasa en octavo básico. Deprimente. ¿Cómo? La misma escuela mejora extraordinario, mucho más que el promedio socioeconómico que tiene. Sin embargo, cuando están en la misma escuela, 4 años después, una situación tremendamente crítica. Bueno, lo que hay, aquí están las conclusiones, es que las profesoras del primer ciclo trabajan colaborativamente, colaboran, aprenden, mejoran el tema de su esfuerzo. La profesora del segundo ciclo básico tiene sus propias convicciones. Trabaja sola y no hay nadie que está acompañando para decir, ¿sabes qué? Te está equivocando, no está resultando. La república independiente de la profesora. Elemento importante, las escuelas de básica, además de la persistencia, es que son asimétricos los componentes. Entonces lo que podemos estar logrando en primer ciclo articulado, puede que lo perdamos inclusive en gran parte durante el segundo ciclo. Un elemento relevante para los que trabajamos en acciones del punto de vista de las escuelas. Y termino con esta última lámina, ¿verdad? Pistas, instrumentos de gestión que sustentan la mejora, del trámite al tema de instrumentos con sentido. Comunidades profesionales que están trabajando y aprendiendo juntos y desarrollando capacidades a lo largo del tiempo, sistemáticamente. Un clima de aula y de motivación de los alumnos, lo socioemocional tan relevante o más relevante que el otro componente. Si esto no lo logramos, si no tenemos niños enganchados con la escuela, con su lugar, no vamos a lograr lo otro o va a ser perenne de por medio. Y la especialización docente. Lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias. Me parece que tenemos unos minutos. Sí, es que
que yo tengo que irme, les pido disculpas, tengo que irme a las 3:30, porque a las 4 tengo otra reunión. Pero quizás una pregunta, también me pueden mandar por correo electrónico las preguntas, así que, disculpen. Que una no sea si el PPT va a estar disponible, porque esa respuesta es sí. Aló. Aló. Bueno, estupendo material, como una locomotora a alta velocidad, difícil de digerirlo, pero algunos puntos se pasan. Entonces, si puedes mostrar una diapositiva donde decía situación a marzo del 2022, para tratar de entender esa diapositiva. Estaba por el final, digamos, la 10 antes del final más o menos. Ahí está, arriba. Pero te puedo contar, mira, lo que había era, ¿Sí? ¿cuál era el desempeño de los estudiantes en lectura? ¿Cuál era el desempeño de los estudiantes en matemática? ¿Y cuál era el nivel de bienestar socioemocional que indicaban los niños? Todas estas son preguntas de los niños que se hacen, se llama un diagnóstico integral de aprendizaje de esas tres disciplinas, lenguaje, matemática y bienestar socioemocional, que se hacen a los niños de segundo básico hasta tercero medio 3 veces en el año. Al inicio, marzo, abril, cuando se cierra el primer semestre y cuando termina el año escolar, en el mes de diciembre se entregan los resultados. Entonces lo que hacía la escuela era mostrar cómo estaba en marzo y después cómo estaba en diciembre. Ya, correcto. Ahora, para llevarme a la casa, claro algo. Tú dices que había un repunte en el comportamiento para el cuarto básico. Y después, en octavo básico, no se reforzaba este resultado. Había, en un caso, un aumento de eficiencia y en el otro caso una disminución, habiendo 4 años de diferencia. Esa era la segunda escuela, ¿verdad? Esa era la Sí, escuela, sí. No era esa de diagnóstico. No, Creo que esa la otra es como dice, mira, sí, tengo el SIMS a través del tiempo y tengo un tema de desempeño de cuarto básico matemática de alto desempeño y mejorando. Sin embargo, el mismo colegio, los alumnos de octavo básico, tenía un tema plano de bajo desempeño sistemático igual eso. en el Me tiempo. quiero llevar a la casa. ¿Cuál es la interpretación? Mira, la interpretación que había es, primero, lo que trabajamos con datos. El diagnóstico es el que estamos contando. Y una pregunta, ¿cómo logra una escuela en la misma disciplina, que está en el mismo contexto, son los mismos tipos de estudiantes, el mismo barrio, el equipo directivo del mismo, etcétera, muchas cosas iguales, que tuviera esta simetría tan profunda? Es decir, uno de bueno y creciendo y el otro sostenido de bajo. Entonces la investigación, que fue un estudio de caso, el estudiante de doctorado del CIAE, Nicole Bustos, va y durante el semestre va entrevistando a los actores porque dice, ¿cómo puedo analizarlo? ¿Cómo puedo tener como una pista de abrir la caja negra de por medio? Y lo que se va encontrando en las entrevistas con la UTP, con las entrevistas con la directora, con las entrevistas con los profesores, que de verdad lo que le sucede es que en el primer ciclo básico los profesores que son en primero y segundo son generalistas en todas las asignaturas, lenguaje y matemática, por decirlo de forma sencilla, y después tercero y cuarto son especialistas, pero son un grupo, trabajan juntas para poder mejorar.
el desempeño de los niños, quiénes están rezagados, qué no está resultando, mira cómo vienen de atrás. Sin embargo, en segundo ciclo es una profesora la que enseña matemática especializada y le enseña al quinto, al sexto, al séptimo y al octavo. Ella es la profesora de matemática de la escuela. Y lo que tiene es que trabaja sola y nunca está detectando, bueno, cuáles son las dificultades, qué es lo que podría tener. Ella, por ejemplo, en la entrevista aparece en el estudio de caso que dice, mira, yo trato de resolver los rezagos que me traen los niños en quinto básico, pero de verdad tengo que seguir avanzando porque el año corre. Entonces algunos se quedan atrás porque no se ponen las pilas. Bueno, está claro que no es el elemento más importante, sino que al revés. Uno tiene que decir, bueno, ¿cómo yo podría abordar esos rezagos? ¿Me están funcionando las estrategias que estoy utilizando? Y no existe nada de eso. Entonces lo que requiere claramente en esa escuela es cómo se incorpora el apoyo a esa escuela y puede ser parte de una comunidad para poder detectar cuáles son los focos más importantes, cómo podríamos fortalecerlo. Entonces la pista para los que trabajamos con el tema de ARPA es que de repente no podemos concentrarnos solo en un área, sino que de repente tenemos que tener un tema más sistémico y de repente los desafíos que tenemos son diferenciados entre uno y otro. Muchas gracias. Tal vez haya otra pregunta para aprovechar el micrófono. ¿Allá? Buenas tardes. Es un poco para seguir con esa pregunta porque si bien se hace el estudio con cuarto básico y octavo básico en el mismo colegio, son grupos humanos diferentes. Entonces mi pregunta es si hay alguna propuesta de mantener esto como un grupo de control y estudiar ese cuarto básico y ver qué pasa con ese cuarto básico después en octavo. A lo mejor con una intervención de trabajo en equipo y ver si ese cuarto básico sube, se mantiene o baja. Si eso ha existido o si hay información de esto. Mira, es una súper buena sugerencia. Lo que hay es que esté el estudio de la estudiante que va a hacerse la pregunta, ¿verdad? Que, ¿por qué sucede esto? No el tema de la intervención, el tema de poder como tener una teoría de cambio para entender esta situación tan extraña, tan asimétrica de por medio. Pero sin embargo, si alguien está interesado en saber el nombre de la escuela y ponerse en contacto con ella, los ponemos inmediatamente al grupo que quiera y puede ofrecerles alternativas. ¿Puedo hacerla? ¿O no? De hecho, conectado con lo que hemos estado conversando en este momento de esa escuela en particular, porque el caso de segundo ciclo yo creo que también ocurre cuando hay más cursos, más de uno, ¿eh? Por lo menos la empiria y las veces que converso con profesores en instancias también siempre hay un cambio ahí drástico de lo que pasa de primer ciclo a segundo ciclo y se observa una bajada como importante en los desempeños de los estudiantes. Pero estaba pensando en relación también a otra cosa que tú mostraste, que fue esto de que los profesores de estos liceos que le iba bien tenían una enseñanza mucho más transmisiva, pero que aún ahí le iba bien, ¿sí? Entonces mi pregunta va, si acaso han observado un poco eso. ¿Por qué? Porque en general los profesores de primer ciclo tienden a hacer una enseñanza quizá un poco más lúdica, más como con trabajo colaborativo entre los estudiantes, etcétera, pero después hay una tendencia a hacer cada vez la enseñanza, al menos en matemáticas, más transmisiva. No sé si han visto algo de eso ustedes y qué influencia puede tener en este cambio. Te cuento, mira, esa pregunta no la hemos investigado, ¿ah? Lo único que te cuento es que en los casos de, por ejemplo, educación pública, casi no hay articulación de los niveles educativos. Es decir, por ejemplo, uno tiene en un lugar unas buenas escuelas de básica y no se asocian para poder darle continuidad. De hecho, una de las evidencias que tenemos es que las familias prefieren colegios completos porque tengo asegurado desde prekinder a cuarto medio, más allá del tema particular pagado, sino que hay una variable, cuando tú tienes eso, hay una preferencia. Sin embargo, no se articula. Lo que sí existe, un poco lo que comentábamos ahí de los datos de la trayectoria de inequidad, es que a medida que va pasando de cuarto a octavo y de octavo a segundo medio, la brecha de aprendizaje se acentúa. Es decir, y se acentúa más entre los estudiantes vulnerables. Para los estudiantes vulnerables hay una serie de cortapisas que se les hace mucho más difícil poder recuperarlo. Y una de las razones de lo que hay es el cambio de colegio. Cuando llegan a esos colegios, en general, la recepción es nefasta en los liceos.
está lleno de historias de se acabaron los cabros chicos, de verdad aquí vienen a aprender, van a tener que ponerle empeño, como que fuera una responsabilidad personal del estudiante cuánto aprendió, y no una responsabilidad de los educadores, las educadoras, de hacerse cargo y decir, bueno, ¿en qué condiciones llegó este grupo y cómo nos articulamos para que en el futuro lleguen en mejores condiciones y cómo probamos para ir reduciendo esas brechas de por medio? Hay un tema como de responsabilizar a los estudiantes y que ahora estarían grandes a los 13 años para hacerse cargo de esa tarea que es el deber del derecho de la educación en nuestro país y en casi todo el planeta. Bueno, allá, mira. Hola, gracias por la presentación. Quería preguntar, tú hablas del monitoreo continuo de los aprendizajes de los estudiantes y en este caso tú puedes dar cuenta de los avances porque han habido procesos de investigación o de mediciones nacionales que permiten hacer ese seguimiento al aprendizaje, pero ¿cómo hacer que este monitoreo constante no se convierta en una presión más de los estudiantes? Porque muchas veces el monitoreo toma la forma de pruebas de nivel, toma la forma de un montón de test y exámenes internos, además de los exámenes externos. Entonces, según lo que ustedes recabaron en las entrevistas, ¿qué forma toma ese monitoreo en las escuelas y qué te parece a ti que podría hacerse para que ese monitoreo no se convierta precisamente en una constante medición que sabemos que no necesariamente contribuye al aprendizaje? No sé si se entiende Sí. lo que quise preguntar. Gracias. Mira, bueno, ese es un tema tremendamente contestable en el caso de Chile, ¿verdad? Tenemos un movimiento alto al CIMSE, como que piensa que el CIMSE se aplicó en cuarto básico y en segundo medio, después de varios años, y lo que hay es una cierta tensión con los efectos que tiene. El efecto más relevante sería el riesgo de cerrar la escuela. Sin embargo, en Chile, desde que existe el sistema de aseguramiento de la calidad que indica eso, que inclusive muchos estuvimos en contra, hasta el momento no se ha cerrado ninguna escuela en Chile por ese motivo, y en el periodo se han cerrado más de 1.100 establecimientos por otros motivos. Es decir, la probabilidad de que uno cierre escuelas por el CIMSE que le vaya bien más o menos no existe, entonces podríamos eliminar el tema de la legislación. Sin embargo, la prueba DIA es sumamente bien evaluada por las comunidades educativas, tremendamente bien evaluada. No sé si ustedes lo han sabido, pero tenemos como algunos de estudios al respecto, de la Agencia de la Calidad que lo ha encargado, el Consejo Nacional de Educación, y dan esos resultados. Sin embargo, para poner en perspectiva, es una aplicación de 3 veces al año, que se aplica en tres componentes distintos y en 10 grados distintos. Es decir, si yo tengo un colegio completo, voy a aplicarlo 3 por 3 por 10, 90 veces en el mismo establecimiento. Por lo tanto, hay de nuevo un tema de inconsistencia respecto al tema de la crítica, ¿verdad? Entonces, lo que uno diría, bueno, ¿cómo avanzamos para que tengamos dispositivos que sean de mucha utilidad para el valor agregado, para la gestión de la mejora basada en información, y podemos eliminar esos otros elementos que termina siendo en cierta manera un discurso, ¿verdad? Es decir, estamos enseñando para el tema del currículum, que sé yo, mira lo que van a medir, las otras disciplinas no las vamos a aplicar, que no está sucediendo con la prueba DIA. Entonces tenemos como el contrafactual de que podemos lograr el tema de lo que nos agrega valor eliminando los otros componentes. Bueno, muchísimas gracias, que siga estupendo el tema del seminario.